Embajada de México, a este salón, a esta sala de usos múltiples que tenemos el gusto de tener y compartir con ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de poder un conversatorio, un autor, y aprovechando la técnica vía Skype para poder hacerlo aquí. Así es que primero que nada, muchas gracias, porque allá en Madrid en España son las 1:40. Sí, 1:40. Así es que con mayor razón apreciamos el gesto de todos nosotros, pero en particular el tuyo. Así es que muchas gracias. Muy agradecido yo. Pero nos da mucho gusto la oportunidad de poder hacer esto a distancia. Las cosas que se dicen en voz baja, aunque como vemos con este Skype, mi micrófono va a ser un poco más alto en esta ocasión. Pero bienvenidos a todos. Este es un esfuerzo más de poder manifestar la presencia cultural de México, aprovechar este foro. Y aquí vamos a tener la oportunidad también, no nada más de conversar contigo, sino que nos puedan acompañar Gioconda Belli y también Enrique Delgadillo, para poder conversar y llevarnos y guiarnos un poco del libro. Agradezco de antemano también la presencia de colegas nuestros de la Embajada, Cuerpo Diplomático, del Lynch también, público en general. Sépanse ustedes que estamos aquí en la Embajada tratando de desarrollar más. Y por un detalle, los últimos jueves de cada mes aquí en la Embajada Mexicano Contemporáneo, justamente en esta misma pantalla, con lo cual seguiremos estando. Mientras, quiero pensar también del gran atractivo que representa esta actividad en particular, porque pese a la lluvia, pues tenemos bastante público, con lo cual les agradecemos a ustedes, y seguramente el autor igual los agradece un poco a distancia. Mucho, cómo no. Con mayor razón. Quiero pensar también que no fue mucho aliciente también el que sepamos que todo el libro también cada quien se lo puede llevar, así que, sino que es simplemente conversatorio. De todos modos, sabemos que el día de hoy tenemos un privilegio, primero por estar contigo, aunque sea vía Skype, dos, porque de las pocas oportunidades en donde podemos no solamente escuchar y platicar con el autor, sino a la vez quizá tener la oportunidad de ir viendo algunas de las poesías, parte del texto que él mismo escribió, y de esa manera poder comentarlo. Eso seguramente le dará más vida a esta oportunidad. Pero entre tanto, simplemente les doy la bienvenida. Voy a ceder ahora la palabra a Ulises, que a nombre del Leteo pues presenta el libro. Muchas gracias, señor embajador. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, en nombre de Leteo Ediciones, queremos agradecer a la Embajada de México por abrirnos las puertas para presentar el título más reciente de la colección de Leteo, de nuestro modesto sello editorial. Como algunos de ustedes ya conocen, Leteo nació en 2005 como una iniciativa editorial sin fines de lucro, con la convicción de dos amigos, escritores, de que como creadores, la tarea no es únicamente crear una obra propia, sino además crear espacios de difusión e intercambio para que todos puedan hacerlo. 7 años después, nos enrumbamos hacia los 30 libros publicados, un esfuerzo editorial sostenido por la amistad de numerosas personas con quienes hemos compartido el honor de hacer posible los primeros títulos de poetas y narradores nicaragüenses que ya hoy gozan de una obra más amplia que habla por sí misma. Esta noche tenemos el honor de presentar Las cosas que se dicen en voz baja, poemario de Daniel Rodríguez Moya, que mereció este año el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Burgos en España. Es nuestro segundo trabajo en colaboración con la editorial española Visor, después de Poesía ante la incertidumbre, que presentamos hace un par de años, y en el que Dani, como le conocemos quienes le queremos, también fue uno de los gestores. El gran poeta mexicano José Emilio Pacheco, refiriéndose a la poesía de Dani y a la de los poetas de Poesía ante la incertidumbre, les llamó ejemplo de una nueva poesía transatlántica como no se veía desde hace un siglo en los tiempos del modernismo. Las cosas que se dicen en voz baja abre también una nueva puerta. Desde hace años habíamos estado valorando la posibilidad de editar en el catálogo de Leteo trabajos de autores extranjeros. En un país como el nuestro, en el que cuesta tanto publicar y en la que como lectores podemos encontrar siempre novedosas propuestas entre numerosos jóvenes inéditos, nos habíamos mantenido trabajando únicamente con autores nacionales. Hoy inauguramos una nueva colección, Fronteras, con el libro de Dani. Puede decirse que hemos hecho un poco de trampa. Dani es casi tan nicaragüense como el Pinol, no solo por la amistad y vínculos que ha trazado con creadores nicaragüenses,
o por su trabajo como crítico e investigador literario interesado en lo que se está escribiendo en nuestro país, materializado en trabajos como el volumen antológico La poesía del siglo XX en Nicaragua, publicada por la editorial Visor en 2010, pero también por Lazos Conyugales, que lo hacen un nicaragüense más. Pero por sobre todas las cosas, y esto no lo decimos en voz baja, con Dani mantenemos primero que lo que hacemos desde Leteo Ediciones no lo hacemos con la intención de crear una escuela o canon de cómo se debe escribir. Por el contrario, queremos ser una ventana a lo que una generación, ya no nicaragüense ni centroamericana, sino iberoamericana, una generación tan heterogénea, está escribiendo desde diferentes rincones del mundo. Y segundo, mantenemos que todo esfuerzo nuestro lo hacemos teniendo siempre como pilar el rigor y la calidad literaria. Y Dani no falla en esto. Desafortunadamente, como pueden ver, Dani no pudo estar presente aquí con nosotros, pero aprovechando las nuevas tecnologías, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de presentar este año esta edición nicaragüense de Las cosas que se dicen en voz baja, cuyo tiraje es un tiraje especial, numerado, y que hoy obsequiamos a todos ustedes en este evento realizado gracias a la Embajada de México y en complicidad con dos grandes amigos y poetas también, que ahora presento y que invito a que tomen lugar en el escenario. En primer lugar, Enrique Delgadillo Lacayo, poeta, autor de La casa detrás del tiempo, publicado en 2012, con el que fue uno de los ganadores del certamen anual del Centro Nicaragüense de Escritores y director del portal cultural noticultura.com. Y a continuación, y seguro que ella no necesita de grandes presentaciones, Yoconda Belli, poeta, escritora, entre diversos reconocimientos, es premio de poesía de la UNAM con Sorelagrama en el 72, Casa de las Américas en el 78 por Línea de Fuego, Generación del 7 por Mi íntima multitud en 2002 y Ciudad de Melilla en 2006 por Fuego soy apartado y Espada puesta lejos. Además del premio Biblioteca Breve de la editorial Sig Barral con El infinito en la palma de la mano, entre otros y múltiples reconocimientos. Es además presidenta del PEN Internacional de Nicaragua. Y por supuesto presentar formalmente ahora a Daniel. Daniel Rodríguez Moya nació en Granada, España, en 1976. Es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada, España, y periodista. Ha publicado anteriormente los poemarios Oficina de Sujetos Perdidos en 2001, con el que ganó el premio de poesía Federico García Lorca de la Universidad de Granada en 2002, El Nuevo Ahora, publicado en 2002, y Cambio de Planes en 2009, el que había obtenido en 2007 el premio de poesía Vicente Núñez en Córdoba, España. Desde 2004 codirige el Festival de Poesía de Granada, España. Le doy la palabra ahora a Dani y a Yoconda para que den inicio a este conversatorio. Bueno, pues como no, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento primero a la Embajada de México. Para mí es muy especial presentar un libro en Nicaragua y que precisamente sea la Embajada de México, porque es un país también muy querido para mí, con grandes amigos, con grandes poetas a los que quiero y admiro, y por eso pues hacerlo de algún modo en territorio mexicano es una gran ilusión para mí. Por supuesto a Ulises, a Leteo, es un milagro crear un sello editorial, no ya en Nicaragua, sino en cualquier parte del mundo. Un milagro que merece todos los reconocimientos y todo el éxito del mundo. Y bueno, está consiguiendo, y yo se lo quiero agradecer desde aquí, trazar puentes, que en definitiva de eso es lo que se trata la literatura. A Ulises, y claro, me tengo que acordar de Francisco, de mi querido amigo Francisco Riudiel, que con Ulises creó este sello maravilloso y que tan gran amistad nos unió. También tengo que agradecer a todos los amigos que hoy he podido ver por ahí, a mi familia, que la he podido ver, a mi gran familia Nica, que ha venido desde Granada, y me decís que hay lluvia hoy. Hoy por primera vez ha llovido en Granada, aquí en España, en este otoño tan atípico que estamos teniendo. Teníamos verano hasta ayer. El otoño entró en septiembre, pero realmente entró hoy empezó a llover aquí en Granada. Así que a mi familia, a Norma, a Robin
y a todos los familiares que han querido acercarse hoy de Granada. Y por supuesto, como no, a Enrique y a Yoconda. Para mí es muy especial que estéis aquí hoy conmigo, acompañándonos. Yo estoy con vosotros ahí de algún modo, ¿no? De modo cibernético que bueno, nos une, pero sabéis que mi corazón está ahí con vosotros hoy. Habría dado cualquier cosa por estar en Managua físicamente. Espero poder hacerlo el próximo año, seguro que sí, no voy a fallar a mi cita anual con Nicaragua. Esas son mis primeras palabras de agradecimiento y bueno, me quedo un poco a vuestra disposición, Yoconda y Enrique. A ver, Daniel, ¿qué tenés ahí atrás? Esos libros que tenés ahí. Bueno, estoy en mi despacho. Te tenemos que traer un poquito, porque esta es una como es la tecnología nueva, tenemos que traer en confianza. Sí. No vernos, sino la distancia y la planitud de la pantalla. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el libro, las dos primeras citas que tenés a Gonzalo Rojas, que dice: uno escribe en el viento, ¿para qué las palabras? Y después de César Vallejo, y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Y la primera parte del poemario me pareció bien interesante y llena de una intriga en cierta manera, porque es como ¿qué dice un poeta cuando cuestiona la palabra? O sea, hay un cuestionamiento de la palabra, de por qué escribir, cuánto vale el acierto de una palabra justa, dice un poema. No es fácil escoger el nombre de las cosas, dice otro. Y de los libros que no responden nada o se vuelven confusos. O también hablar de memorias deshabitadas ya de sonido. O sea, aparte de el poemario es un poemario dividido en varias partes. La primera parte es esta a la que me estoy refiriendo, donde él dice en voz baja, ¿no? Así se llama. Y es interesante por eso, a mí me pareció, porque es un poeta que se cuestiona la mera existencia de su instrumento fundamental. Pero claro, por supuesto que esta es la pregunta para vos, ¿no? Porque yo pienso que no te estás cuestionando en realidad la palabra, sino un poco el ruido, ¿no? El ruido de las palabras en estos tiempos nuestros en que realmente estamos rodeados de información, rodeados de palabras, pero hemos perdido en cierto modo un nivel de intimidad, me parece a mí. No sé si a eso te referís. Ese es el comentario que yo te pediría que hicieras como para empezar, ¿no? Hablar de tu libro. Pues fíjate, Yoconda, que precisamente esa es parte de la clave del libro. No es un cuestionamiento de las palabras, sino de la manipulación de las palabras. Estamos viviendo unos tiempos muy confusos, con mucho murmullo. Lo decía el propio Joaquín Pasos, que creo que cita en algún poema también, ¿no? Todos los ruidos del mundo forman un gran silencio. Y yo creo que estamos en un momento en el que hay mucho ruido. Y además la palabra, el significado de las cosas se manipula más que nunca, y al final las cosas terminan convirtiéndose en su contrario. Estamos acostumbrados a escuchar grandes enunciados, a escuchar grandes frases lapidarias, y pues, desde nuestra clase política, de la clase que de algún modo no gobierna, y le van creando un nuevo sentido a las palabras que al final lo que hacen es convertirlas, decía, en su contrario, y me parece que son una de las formas más perversas que hay de control y de dominio del pensamiento, y al final dirigirnos al pensamiento único. No os voy a contar en Nicaragua qué es la manipulación de la palabra, pero aquí en España la estamos viviendo ahora más
más que nunca. Uno escucha a los políticos, ahora nos dicen, por ejemplo, que estamos saliendo de la crisis, y dicen grandes palabras como libertad, como democracia, o sea, esa palabra tan bella, y ahora uno se cuestiona cuál es el significado verdadero, ¿no? Que quien dice democracia dice de cualquier palabra, de cualquier gran enunciado que al final se ha vaciado un poco, y no solo se ha vaciado, sino que se ha llenado de otro contenido bastante perverso. Sobre eso quiere reflexionar un poco el libro, los primeros poemas, sobre todo la primera parte del libro, y por eso yo reivindico el tono en voz baja, un tono que no es grandilocuente, que es sencillo, que de algún modo quiere devolverle el verdadero valor de las cosas importantes de verdad, y cosas que a veces son tan sencillas, pues como una amistad, como el amor, algo que también se ha vaciado mucho de sentido de la palabra amor, y son esas cosas cotidianas del día a día sobre las que trato de reflexionar desde un punto de vista más cercano que los grandes enunciados, ¿no? Y por eso elijo el tono en voz baja, acordándome un poco de uno de mis maestros, de Ángel González, uno de los poetas de la generación del 50, que escribió en plena dictadura franquista, ¿no? Que tuvo que esquivar esas formas de dominio y control y de censura, y él optó por el tono en voz baja. Yo aprendí de este maestro a través de otro, del que yo considero mi gran maestro, que Luis García Montero. Él me enseñó a leer a Ángel González, y por eso escojo este tono, sin querer elevar demasiado la voz, pero no por ello no decir cosas que considero importantes. Hola, buenas noches, Daniel. Bueno, un placer estar aquí presentando también junto a Yoconda Daniel este libro, el cual plantea primero el reto de hablar del libro y limitarnos a hablar del libro y no hablar de toda la poesía que hay en este libro, porque también encontramos muchos referentes a la poesía nicaragüense. Hay poemas dedicados a escritores nicaragüenses, hay epígrafes de poetas nicaragüenses y hay motivos nicaragüenses en el libro. Entonces, por un lado, hablar solo del libro es un poco limitar al mundo poético de Daniel Rodríguez Moya. Y a propósito del tema de hablar en voz baja, yo creo que Daniel, en la segunda parte, no nos habíamos puesto de acuerdo con Dios, pero justamente te das paso para la segunda parte del libro, que es apuntes para un retrato generacional. En esta parte del libro encontramos poemas donde hay un corte, un motivo casi social, podríamos decirlo. Yo creo que es muy emblemático el poema de la bestia, este tren que atraviesa México hacia Estados Unidos, donde muchos migrantes abordan, jugándose la vida, jugándose la suerte. Y yo creo que hablar en voz baja sobre este tipo de cosas puede ser muy importante si lo que queremos es que en el ruido de la ciudad nos escuchen. Decir, llamar, pronunciar a las cosas es de alguna manera y de muchas maneras darles vida, recrearlas, crearlas nuevamente en nuestro cerebro desde un punto de vista no solo subjetivo, sino también neural. Es decir, es importante que nosotros estemos conectados con las palabras. Y mi pregunta respecto a los apuntes para un retrato generacional es el valor que tiene la poesía en el siglo XXI para contrarrestar o para vivir o convivir con los dramas y las injusticias de la vida misma. ¿Qué te planteaste con la segunda parte del libro, donde encontramos guiños sociales y motivos sociales que yo diría trascendentales para los tiempos que vivimos? Pues fíjate, Enrique, que a mí la poesía social, con esa etiqueta, siempre me había dado un poco de reparo, porque es fácil caer en lo que viene a ser un poco el dogmatismo, el panfleto que se ha llamado, y bueno, ha sido un género dentro de la poesía que siempre me ha echado un poco para atrás, pero de la manera que se ha tratado en algunos momentos históricos y demás. Yo creo que la poesía no puede estar en cualquier caso nunca alejada de su realidad, de la verdad que vive el autor y un poco la sociedad que le rodea.
Por eso la poesía tiene que hablar de cuáles son los problemas que existen en una sociedad concreta, y por eso yo quise acercarme a un modo a contar estas cosas que me preocupaban, y procurando no caer en ese panfleto que como decía me echaba un poco para atrás. Fíjate que ha citado un poema, La Bestia, y sí me gustaría contaros que es un poema que, como bien ha dicho Enrique, habla de un tren que cruza México, que va cargado de migrantes centroamericanos en busca de ese sueño americano. Durante mucho tiempo a mí me interesó, quería contar un drama que es el mismo drama que vivimos en Europa. A Europa vienen los migrantes a través de España, como conocéis, a través del estrecho de Gibraltar, cruzando el mar. No es un tren, lo que cogen son le llaman cayucos, son unos barquitos que muchas de las veces no llegan a su destino, naufragan, y al final se siembran las costas de cadáveres. No conseguía encontrar el tono, era un drama terrible que vivíamos todos los días. Yo recuerdo cuando trabajaba en la redacción de un periódico que era continuo, porque en Granada, al puerto de Granada, al puerto de Motril, llegan muchos de estos cayucos. Era continuo, sobre todo cuando llega el buen tiempo, la llegada de estos barcos, y que muchas veces no llegaban a su destino. Ahora acabamos de verlo, ha salido en todas las noticias, el drama de Lampedusa en Italia, es el mismo drama. Pero yo no conseguía encontrar el tono, quizás por la cercanía, porque realmente lo estaba viviendo de cerca, y es verdad que la literatura exige a veces ese extrañamiento, también ese estar un poco alejado de las cosas para poder contarlas bien. Ese drama de Lampedusa, de las costas de Gibraltar, de las costas andaluzas, me lo contaron exactamente igual en Nicaragua, fue precisamente. Me lo contaron hablándome de ese tren que yo desconocía, que era el tren de la bestia, el tren de la muerte, ese tren que sale del Chiapas Mayat, ¿no? Que creo que es el nombre. Y ahí encontré exactamente lo que quería contar. Por eso, aunque sea un poema que habla de una realidad concreta, que es la realidad de los migrantes centroamericanos, que yo siento tan cerca como pueden ser los migrantes que veo todos los días en las calles españolas, ahí encontré verdaderamente cuál era la historia que yo quería contar. El retardo generacional, ese capítulo del libro, cuenta otras realidades que además no unen mucho. Yo recuerdo a Gioconda precisamente cuando hablaba de esa generación del desasosiego, de esa generación que se ha desencantado, hablando de los jóvenes poetas nicaragüenses, que se ha desencantado sin llegar a encantarse. Pero es que esa sensación es la misma que tenemos los jóvenes, o ya no tan jóvenes, españoles, hijos de la democracia. Yo nací en el 76, Franco murió en el 75. En todo ese proceso de mi primera infancia, de mi adolescencia, se fraguaron muchísimas cosas que ahora nos cuestionamos y que ni siquiera pudimos votar. Yo no voté la entrada en la Unión Europea, yo no voté la monarquía, la constitución que tenemos, y sin embargo ahora estoy padeciendo las consecuencias de la que yo considero una transición, no voy a decir mal hecha a lo mejor, pero sí hecha a medias, ¿no? Y hay una serie de circunstancias que han hecho que los jóvenes de mi generación de repente nos encontramos con las manos vacías, con un pasado que no nos pertenece, en el que no hemos intervenido, un presente. Precisamente, Daniel, creo que el vínculo entre lo que está diciendo Enrique y lo que estaba diciendo yo existe en el sentido de que a mí me parece que es precisamente el desasosiego, la situación social, toda esa, digamos, es como la muerte del romanticismo, ¿no? Sí. De cierta manera, estamos viviendo una generación que viene del desencanto, que ya no tiene esa capacidad de imaginar, porque ya como que la imaginación incluso llegó a un nivel... Es que ya imaginaron por nosotros, ¿no? Imaginación política, pues te estoy hablando, ¿no? Y que ha sido en el caso de España, en el caso de Nicaragua también uno de los motores fundamentales de la creación, ¿no? Y de la efervescencia social, la efervescencia política. Entonces a mí me pareció bien interesante cómo fuiste hilvanando el libro, ¿no? De esa desolación, digamos, en cierta manera, que no es desolación de la palabra, porque son bellísimos tus poemas, y el mismo poema niega
el hecho de que la palabra no pueda decir, porque estás diciendo tantas cosas, pero sí muestra esta relación nueva con la palabra, porque es como que uno siente que la palabra se ha prostituido, ¿no? Que sea utilitaria. Porque, por ejemplo, uno que ahora, ¿cuánta gente no tiene su propio periódico en Facebook, por ejemplo? Y vemos cómo no se cuidan muchas cosas de la palabra, que cuando uno tiene el oficio de escribir, te chocan más que a una persona que no tiene el oficio de escribir. Y por otro lado está lo de la generación, esta poesía de la segunda parte, donde vos decís, del futuro tampoco quedará algo en mis manos. Eso es tremendo lo que estás diciendo. ¿Qué estás diciendo ahí? Bueno, esa sensación de notar, de sentir, al menos desde un punto de vista personal, individual y también colectivo, de la imposibilidad casi de reaccionar ante la situación que estamos viviendo y de ver cómo están pasando un montón de cosas que me parecen increíbles que seamos capaces de permitir, y no estamos haciendo nada. Es que realmente, por ejemplo, todos escuchaste y en prensa salió en todas partes aquello del 15M, aquella reacción de los jóvenes españoles. ¿Y qué queda de eso? Si es que hace un año, hace año y medio que salieron a la calle y ya no queda realmente nada. Es la sensación de la imposibilidad de tomar la rienda de nuestro futuro en las manos. Yo soy hijo también de lo que se llamó la sociedad del bienestar, y eso tenía una trampa tremenda, que es la que estamos pagando ahora, y esa trampa tremenda ha sido el adocenamiento. Estamos completamente adocenados, y me incluyo cuando hablo en ese plural, y somos incapaces, tal vez porque estemos en un shock tremendo de decir, esto no nos puede estar pasando. A mí me parece increíble lo que está pasando en España. Yo hace 5 años me cuentan que iba a haber 6 millones de parados, que los gobiernos iban a sacar a la banca de sus problemas, iban a dejar a los ciudadanos tirados en la estacada, que íbamos a perder todos los derechos sociales que se han ido conquistando con tanto trabajo de nuestros padres, de tanta lucha, y no me lo creería. O sea, hace 5 años me dicen que iba a vivir en el país que vivo hoy, y no me lo creería, y igual a toda mi generación. Y la reacción nuestra, en lugar de salir a las calles, en lugar de reclamar y de luchar por nuestros derechos, ha sido quedarnos sentados frente al televisor, quedarnos alucinados, con cara de tontos, ¿no? Pero es esa sensación, y sobre todo la imposibilidad. O sea, es que yo me siento incapaz de coger y salir a la calle y plantar una barricada y quemar una llanta, y se nos va la fuerza por la boca. Es que se nos va la fuerza por la boca en el salón, charlando, ¿no? Bueno, en verdad yo creo que a propósito de desasosiego, eso que describís perfectamente lo comprendemos en Nicaragua, yo creo, por sentir, por vivir en una realidad donde venimos del triunfo, venimos de la derrota y venimos del fracaso, de sentir que los sueños se pueden crear y en un 2x3 volver a despertar y se acabó todo. Y despertar ahí es un poco despertar hecho cucaracha, ¿no? Kafkianamente hablando. Y luego también puedes relacionarnos a otra literatura, digamos que yo creo en la conversación. Cuando estoy leyendo, siento que no leí solamente el libro de Daniel. A propósito, sentí que leía incluso un lenguaje que estaba presente en la antología de poesía ante la incertidumbre. Que la incertidumbre y el desasosiego, pues verdaderamente, hasta semánticamente, vamos creando, creo, una realidad desoladora aparentemente. Pero aquí es donde entra, creo, la importancia, que creo que estamos de acuerdo, va Daniel levantando a la palabra y dándole a la palabra su lugar, como una fuerza, como un poder, no solamente para tramitar, ¿verdad?, documentos, sino como el verdadero poder, que es desatar en nosotros los sueños, la imaginación, y hacerlo desde la cotidianidad. A mí me llama mucho la atención, porque Ángel González, que es un poeta que también admiro mucho, nos ha demostrado que la poesía tiene que comunicar, y comunica. Si estamos comunicándonos y no estamos haciendo poemas barrocos o que sean los más underground del mundo y solo los conozca yo y mi mamá, creo que es importante, y más en esta época. Muchos cuestionan qué están haciendo los poetas en tiempos de crisis, y yo me pregunto, ¿es la poesía el mejor lugar para pasar una crisis?
Pues muy buena pregunta esa, si es la poesía un buen lugar. Desde luego un buen lugar para contar una crisis, eso sin ninguna duda. Yo recuerdo la frase de Benedetti, aquella de que puede hacer un soneto frente a un misil, y tenía razón el buen Mario, que a lo mejor la poesía no puede cambiar el mundo, como a lo mejor en algún momento se pensó, pero puede ser capaz la poesía, y a mí me sirve para eso, para comunicar conciencia y cambiar un poquito de mi mundo individual y espero el mundo de un lector ideal, que al leer un poema se plantee las cosas de otra manera. Evidentemente eso a corto plazo no genera cambios sociales visibles y pensar en la poesía hoy día como ese revulsivo social, como ese motor de las revoluciones y demás, pues quizá ya sea un poco ingenuo, porque hemos visto, ha sido todo lo de los desencantos, que eso no ha sido así. Sin embargo, la poesía es una forma de resistencia también ante lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y una forma de resistencia en el lenguaje, por ejemplo. Hablaba antes de la manipulación del lenguaje, y la poesía frente a eso resiste. La poesía tiene que comunicar. Yo lo he tenido eso clarísimo desde que empecé a leer poesía. Respetando siempre a todos los poetas, las formas distintas de ver la poesía, pero si un poema no es capaz de comunicar dos conciencias, de crear emoción, ya no solo entenderse desde el punto de vista del intelecto, o sea, de lanzar un mensaje claramente entendible, decir, pues no sé, explicar un hecho cotidiano, a lo mejor que siempre eso es algo reduccionista, sino comunicar y emocionar. La emoción es fundamental en un poema. Al final el poema es una rara mezcla entre una idea, entre la forma en que cuentas esa idea, entre cómo emocionas, cómo enganchas al lector, y es un raro equilibrio que no siempre se consigue. ¿Por qué la poesía no es un género mayoritario, no es un género como la novela, no es un género que es un género que causa rechazo a veces, ¿no? Porque la gente piensa, los poetas, eso escriben para ellos, se entienden ellos y tal. Pues tienen la culpa mucho los poetas, también tenemos la culpa mucho los poetas que nos hemos encerrado en el lenguaje, que hemos creado nuestras propias torres de marfil y hemos alejado y hemos creado un lenguaje otro, que al final ha sido un lenguaje artificial completamente y que no ha servido para más que crear a veces bellos artificios, a veces ni siquiera llegan a ser bellos. Y yo creo que precisamente en estos tiempos reivindicar un lenguaje claro, desde luego desde el rigor literario. A mí me ha interesado siempre una poesía que mantenga un rigor literario y que no sea una mera lista de la compra. Sí, una lista de la compra la entiende cualquier persona, pero no tiene rigor ninguno. Y esa poesía y esos poetas pues con esa vocación de claridad y sobre todo de comunicación, de conciencia. Por eso pues hemos reivindicado desde Poesía a la Incertidumbre, lo ha citado, pues a autores, y por centrarnos en el ámbito que tenemos ahora más cercano esta noche, a la propia Gioconda, que citamos en ese prólogo que tanto ha traído y tanta marejada, sobre todo en las redes, ha traído, ¿no? El debate eterno de la poesía clara y la poesía oscura, a la propia Claribel Alegría, cierto Ernesto Cardenal también, ¿por qué no? Hay que reivindicarlo también, y a esos poetas que han entendido que el lenguaje, que la poesía era más que hacer constructos raros de palabras, jugar con las metáforas, jugar con las figuras literarias y hacer una obra que al final, pues bueno, que se quedara en mera obra literaria, ¿no? En mero artefacto artístico. La poesía da un paso más, y ese paso tiene que ser el de la emoción y lo que llamamos en Andalucía, en el mundo del flamenco, el duende, ¿no? Ese duende del que hablaba Federico García Lorca, que uno no sabe bien explicar qué es, pero cuando lee un poema y le llega al corazón, al alma, entiende perfectamente, ¿no? Mira, yo quería hablar un poquito sobre una experiencia que me pasó a mí, que estaba leyendo el otro día a Shelley, y me impresionó mucho en un ensayo que él hace antes de uno de sus largos poemas clásicos. Decía, desde la perspectiva de alguien que vivió la Revolución Francesa, o sea, que la vio, que tuvo la enorme esperanza de la Revolución Francesa, o sea, como nosotros, pues, que vivimos una época de revoluciones, de cambios, y de repente está Shelley hablando como un desilusionado, ¿no? ¿Qué pasaba con la generación que vino
después de la Revolución Francesa, que tuvo que transar o de que ver no solo el terror, toda la época de la guillotina y todo eso. A España no le habría venido mal una guillotina en su momento, ¿eh? En torno a la monarquía. Entonces, y la respuesta del arte y la poesía a esa desilusión fue el romanticismo. Entonces, tal vez tendríamos que pensar cómo volver a un romanticismo. Un nuevo romanticismo. A un nuevo romanticismo. De hecho, me parecía que lo decías, que era como, lo mencionaste, la muerte del romanticismo, pero justamente creo que estamos más próximos a eso, a una resurrección 2.0 romanticismo. Un romanticismo 2.0, agúñalo, Enrique. Sí, o sea, yo dije lo anterior como una provocación, porque yo no creo en la muerte del romanticismo. Además, una cosa que me encantó de tu libro también es que ya vos hiciste, bueno, y lo decía Pacheco, ¿no? Un poco el crossover que le dicen los norteamericanos. Ya sos un poeta que te pasaste a Nicaragua, ya sos nica, ¿verdad? Ya te tenemos adoptado. Pero la capacidad de transitar entre esos dos mundos y de incorporarlos a tu vivencia poética, de tal manera que son intercambiables, que no estás hablando de una tierra exótica. No, para nada. Como pasaba antes con los poetas que escribían sobre lugares donde iban. Tu escribir de Nicaragua tiene una vivencia como cualquiera, o sea, es otra patria tuya, ¿no? Sos un ser de alguna manera del mundo global, ¿no? Donde ya incorporás otro mundo a tu mundo, ¿no? Que sería la manera linda de vivir la globalización, ¿no? Claro, tú fíjate, es que yo no puedo escribir de Nicaragua de una manera exótica como dices, porque yo no he vivido esa Nicaragua exótica. Yo desde el primer momento, desde el minuto cero en el que pisé Nicaragua, pues me pasó eso tan bello que escribiste tú, que dice: nadie sale de aquí sin su rasguño en la conciencia. Y yo me llevé no un rasguño, sino un arañazo tremendo, pero no en la conciencia, sino en la conciencia, el alma, en el corazón y en mi vida entera. Fue ese descubrimiento, ese viaje, fue, nunca mejor dicho, un viaje iniciático para mí. Va a ser pues 9, 10 años que visité Nicaragua por primera vez y de repente para mí fue un renacer, fue muy importante en todos los aspectos de mi vida. Pues, los que me conocéis lo sabéis. Ahí empecé de algún modo de nuevo y se filtró todo en la poesía, ¿no? Se filtró porque pues conocía a poetas. Yo te había leído a ti, Yoconda, había leído algo de Ernesto Cardenal, pero nunca había entrado en la profundidad que pude hacer cuando ya os conocí, cuando ya me adentré bien en la realidad de vuestro país, de mi país. Para mí, yo lo digo siempre, tú lo has dicho, yo soy nica vocacional, ¿no? Y de algún modo adoptado. Y todo eso se ha filtrado, pero yo creo que de manera natural. No he intentado hacer nunca una impostura con eso de incorporar a lo mejor alguna palabra, el primer poema nicaragüense, entre comillas, que escribí en mi libro anterior, en realidad fue parte de una de mis vivencias más fuertes con el idioma, ¿no? O sea, porque de extrañamiento y a la vez de sorpresa. Yo recuerdo, está ahí con vosotros mi cuñada Norma, pero yo recuerdo la primera noche en que yo me desperté, o sea, la primera madrugada a las 6 de la mañana, que yo me desperté en una casa de Granada cuyo techo era prácticamente la estrella vespertina, y escucho a mi cuñada gritarle a Robin, a mi sobrino que también anda por ahí: ¡chavalos re jodidos, dejadla para babosar! Yo me quedé absolutamente asombrado. Digo, ¿en qué me están hablando, ¿no? Y ese impacto con la lengua, con el idioma, de pronto se me fue filtrando, fue formando parte de mi vida. Pues yo empecé a convivir inmediatamente pues, con la que es mi mujer y claro, sin quererlo se me fueron filtrando sus expresiones, sus formas, sus giros lingüísticos y de repente era como una forma nueva de ver la realidad, de explicarme la
las cosas. Y claro, todo eso se ha ido filtrando en los poemas, porque es que la poesía sin la vida, ¿qué es? ¿No? Volvemos un poco a lo que decía al principio. La poesía está hecha de los retazos de la vida y de la vivencia y de las experiencias de quien la escribe. Y claro, ya fue una inmersión absoluta, ¿no? Y ver de repente la vida y las cosas con otra perspectiva, con otros ojos, ¿no? Y eso ha estado, y yo creo que va a ser imposible disociarlo ya de mi manera de escribir. Yo a veces tengo hasta problemas con determinadas expresiones. Digo, esto es castellano peninsular, esto es español nicaragüense, esto que hay. Y mis amigos muchas veces se ríen, ¿no? Con algunas expresiones que además que me salen naturales y claro, me salen en la poesía también y de algún modo y temas también. O sea, es que algunas de las experiencias más importantes de mi vida las he vivido allí. Hay algunos poemas que no sé si alguno leeré después, pero mi visita con Claribel y con Ernesto, con Fran también al Hospital La Mascota, esa ha sido una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida y que me han dejado pues, ese rasguño en la conciencia del que hablábamos. Ver a Julio Cabrales. Hola, quiero interrumpirte. Sí, perdona, que me estoy enrollando más de la cuenta. No, está bien, porque de hecho vas a seguir contándonos un poco de esto, porque justamente la tercera parte del libro, la mitad de lo que conozco, y la última, me gustan los poemas, me gusta la vida, tienen mucho de, siento yo, tu experiencia con los talleres, con los niños de La Mascota. Encuentro ya ahí una poesía, como he dicho, he venido repitiendo y reafirmando, cotidiana, pero que también cuida mucho el lenguaje. Es decir, el hecho que hablamos de la poesía cotidiana, Daniel nombra las cosas, no porque tallereó con Cardenal, pero nombra las cosas por su nombre, pero forma imágenes y cuida el lenguaje de una manera rigurosa, pero ese rigor no lo hace sentir al lector aprisionado en algo hermético, sino que nos permite estar con vos en esos retazos de la vida. ¿Qué tanto? Dos preguntas. Yo creo que para mí, o con esto terminaría mi intervención, y te escuchamos, ¿verdad? Pero dos cosas, o sea, ¿qué te ha aportado a tu trabajo, a tu obra, la lectura, la experiencia técnicamente, si lo querés ver así, de la literatura nicaragüense, la experiencia de la literatura nicaragüense incorporada en tu obra? Bueno, lo decía un poco, ¿no, Enrique? La experiencia vital mía de Nicaragua se ha filtrado en mi poesía, pero es que mi experiencia vital es la lectura de los poetas nicaragüenses también. Durante un periodo muy largo de tiempo, mis lecturas se centraron en poesía y, bueno, no solo poesía, ensayo político, memorialística, un poco de Nicaragua. De hecho, he llegado a hacerme una biblioteca en casa de más de 500 volúmenes exclusivamente de tema nicaragüense. Durante el tiempo en el que pues, tuve la inmensa fortuna de que Chu Visor me encargara la antología de la poesía nicaragüense, ahondé más, fue más de un año de trabajo muy intensivo, pues la verdad es que prácticamente en todo el año no he leído otra cosa que a poetas nicaragüenses. Mi mujer estaba ya, no os podéis imaginar, de quitar libros de encima de la mesa y dice, ¿y estos nicas? Pues ya sabéis que a veces los nicas sois los que menos os queréis a vosotros mismos, ¿no? Y de algún modo esa gran poesía que bueno, la antología, sabéis, parte de Rubén Darío, que es el padre de la poesía nicaragüense, pero es que también es el padre de la poesía moderna en castellano en general, y esa relectura que hice de Rubén Darío, porque claro, a Darío lo leemos todo y tal, pero lo leí con otro ojo, ¿no? Miré a Darío con otro ojo y bueno, y los grandes descubrimientos que hice, ¿no? Pues ya decía al principio, yo conocía muy poquito de la poesía nicaragüense, había leído Gioconda, había leído a Ernesto Cardenal y sabía que existía Claribel Alegría, pero no la había leído hasta la primera vez que estuve en Nicaragua, y para mí fue un descubrimiento esencial. Carlos Martínez Rivas es un poeta que de repente me deslumbró. ¿Sabes? Que leer La Insurrección Solitaria fue una lectura que realmente me deslumbró, y quizás no sea un poeta de los más claros, hablando antes de la claridad, pero sin embargo me tocó esa fibra sensible, esa emoción que necesita el buen poema, y su lectura pues fue otra de las que me fue fundamental para luego seguir con mi formación como lector.
Y todo ese periodo de tiempo en el que casi solo he leído poesía nicaragüense se tiene que notar. O sea, es que al final uno escribe lo que lee, de algún modo, lo filtra y demás, pero las lecturas son fundamentales. Y yo descubrí de repente una inmensa poesía que me era ajena. O sea, y de repente dije, qué ciego estaba. O sea, es que como tantos otros poetas españoles, solo me estaba mirando el ombligo y leyendo lo que se estaba haciendo en este trocito de tierra tan pequeño que es la península ibérica, comparado con todo lo que es, pues, mira, no solo ya Nicaragua, sino todo el continente, la lengua, ¿no? O sea, es que de repente me di cuenta de que había estado demasiado ensimismado en una literatura, en una poesía que no era la única, ni muchísimo menos, y que me perdonen mis mayores y mis maestros españoles, pero tampoco tiene por qué ser la mejor poesía que se hace en castellano, la que se hace en la península ibérica. El descubrimiento de la poesía nicaragüense fue fundamental y bueno, yo creo que tú lo has dicho, está ahí presente, las citas. O sea, es que de repente yo me encuentro que encuentro más citas, más referentes en algunos poetas nicaragüenses que en otras lecturas que llevaba haciendo 20.000 años, ¿no? De mi formación académica, de mi formación como lector, y es ese gran descubrimiento que me ha llevado un poco pues a hacerme un acervo literario a adoptar otra tradición, ¿no? O sea, a decir, ¿por qué me tengo que quedar con mi tradición que por nacimiento me corresponde cuando puedo elegir muchas más tradiciones y entre ellas una tan inmensa y tan rica como la nicaragüense? Porque la verdad es que es un lujo decir que conoce algunos de los grandes poetas nicaragüenses, porque es que en todo el ámbito centroamericano, el otro día hablaba con poetas costarricenses, con algunos chicos, con guatemaltecos, y hablábamos, vamos, es que de todo el ámbito centroamericano la gran poesía de verdad se ha hecho en Nicaragua. O sea, es que los grandes poetas del siglo XX y ya no del ámbito centroamericano, es que han traspasado mucho, habéis traspasado, como tú, Gioconda, por ejemplo, esa frontera del paisito o de la región centroamericana, ¿no? Y habéis conseguido romper la frontera del idioma para ser las grandes voces de nuestra lengua, y yo me siento afortunadísimo pues siendo un lector de poesía nicaragüense y que de algún modo algo de esa tradición esté en mí. Bueno, y seguramente no solamente nicaragüense, en este libro hay referencias y Gonzalo Rojas, Ángel González, Jorge Trier, bueno, Pedro Salinas, aunque no aparece citado, se siente, Eduardo Lancaño, un sinnúmero de poetas latinoamericanos fundamentales. Y bueno, yo te agradecería, Daniel, por esta conversación muy amena, y también disfruté mucho el libro. También, Daniel. Muchas gracias. Entonces daríamos paso, si no tenés Gioconda, palabras finales. Te mando un gran beso. Yo lo mando a vosotros también. Yo también te mando un beso, Daniel. Bueno, pues si os parece, antes de, pues tal vez si voy a leer tres poemitas cortos del libro, y si os parece, si tenéis entre el público que habéis tenido la bondad y me habéis hecho el honor de asistir esta tarde, si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta. El primer poema que voy a leer está en la página 13, por si queréis seguir la lectura del libro. Lleva por título Mail Delivery Fail, que como todos sabéis es un mensaje de error que llega cuando uno envía un correo electrónico, un email, y lo manda a un destinatario equivocado, pues llega ese mensaje, ¿no? Parte de una anécdota, la voy a contar muy rápido porque es divertida. Cuando yo trabajaba en la redacción de un periódico, teníamos un director muy despistado, era una persona absolutamente despistada, y un día salió muy enojado de su despacho, buscando al informático del periódico y gritando y llamándole por su apellido, que era Arenas, recuerdo. Decía: Arenas, estoy harto, estoy cansado, hay un tipo extranjero que todos los días me manda un email y no entiendo lo que me dice en inglés, es un tío que tiene un nombre muy raro en inglés, y todos los días, ¿quién será el tipo que le envía?
y cuando ve quién era el remitente no era otro que Mail Delivery Fail, eran sus propios correos que los enviaba a una dirección equivocada y le venían, ¿no? Y claro, aquello, más allá de la anécdota, me hizo reflexionar de cuántos mensajes, de cuántas preguntas, de cuántas palabras enviamos al sitio incorrecto y claro, no nos vienen devueltos. Y el poema pues dice así: Mail Delivery Fail. ¿Cuánto vale el acierto de una palabra justa? ¿Dónde van los tahúres cuando se sienten solos? ¿Quién deambula en las calles por las noches desiertas? ¿Cómo crece el asombro, la sorpresa de un niño? ¿Por qué algunos espejos son ojos entreabiertos? ¿Qué cura la resaca de la melancolía? ¿A qué correo electrónico envío estas preguntas para que no regresen al buzón? Extraño el remitente y el mensaje. Mail Delivery Fail. Returning message to sender. El siguiente poema que voy a leer está en la página 72. Se titula Lo contrario del mar y es un poema que no habría querido escribir nunca. Que no habría querido escribir nunca por a quien está dedicado, y son dos personas que he querido mucho y que un día decidieron pues dejar de respirar. Una es Francisco Riudiel, que conocisteis mucho, y otra es mi sobrino John Paul. Yo creo que otra de las cosas que me han hecho sentirme más nicaragüense y saber que en aquella tierra hay mucho de mí, es llegar y saber que allí bajo vuestra tierra tengo muertos a los que llorar, y dos de esos muertos son mi sobrino John Paul y Fran Riudiel. Lo contrario del mar. Lleva una cita de Benjamín Prado que dice: lo contrario del mar es una mujer ciega. Lo contrario del mar es un hombre tendido sobre una playa antigua, con los labios violetas y los ojos clavados en el amanecer de las calles sin nombre. Lo contrario del día y su ajetreo, de la luz que dilata las pupilas, es buscar un refugio donde pasar la noche y sembrar girasoles en la ciénaga. Unas huellas se abisman en la arena, conducen a los sueños del hombre de la playa con los labios violetas, que quiso ver el mar hasta quedarse ciego, e intuyó que el futuro es una flor marchita, un neumático ardiendo en las protestas, un libro de poemas arruinado en el barro, una charla 1000 veces repetida para llegar al mismo desenlace. Y el último poema que os voy a leer pues también tiene mucho de Nicaragua. Iba a leer el de Pintas, peces y pájaros, pero no quiero dejar una sensación tan triste, ¿no? Y voy a leer, está en la página 73, unas notas que tomé a vuela pluma un día visitando la huella de Cahualinca con una buena amiga, con la poeta española Raquel Lancero, y se fijó en aquellas huellas de aquellos hombres que huían de la furia del volcán, de la furia de la tierra, y se encuentran de repente a aquel lago que es una frontera, y al final pues quise hacer una reflexión sobre el amor a partir de esa huella de Acahualinca. Igual que aquellos hombres asustados que huyeron de la furia de un volcán y dejaron sus huellas marcadas en ceniza, fundidas para siempre con la tierra, del mismo modo, hay veces que el amor nos empuja hacia un lago que antes fue una frontera. Escuchas cómo todo se derrumba, caen pavesas del cielo, como lentos pedazos de un mundo que se quiebra, y todo queda atrás, al frente solo el agua, que igual que el buen amor, el verdadero, nos salva del desastre. Ya has llegado a la orilla, continúa, no mires a tu espalda, no quieras convertirte en estatua de sal. Muchas gracias.
Bueno, queremos ver si alguien del público tiene algo que decir, que comentar, que compartir con el autor. Una pregunta, ¿cuándo vendrá a Nicaragua? Pues yo espero, y no equivocarme, que para el mes de julio de 2014 poder estar allí. La verdad es que en los últimos 8 años he ido todos los años, hemos estado por Nicaragua pasando un mes con la familia, con los amigos, y este 2013 pues por circunstancias no pude visitar. Tuvimos que hacer un viaje largo a Colombia, una serie de conferencias, de charlas, y me impidieron poder ir, pero os prometo que de 2014 no pasa, porque es que me hace mucha falta. Yo lo hablaba con mi mujer y dice, pues bueno, necesitas más ir a Nicaragua que yo, y yo creo que si todo sale bien en 2014 para el mes de julio, junio, así, espero estar por ahí y hacer una visita. Echo mucho de menos los nacatamalitos de Blanca, que le estoy viendo por ahí detrás. Buenas tardes. Bueno, excelente su libro. De hecho, una de las cosas de la literatura que más me gusta es la poesía. De hecho, he escrito algunas cosas, y como muchos amigos más que estamos en este mundo de la poesía, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están empezando a escribir o que tienen muchas cosas escritas, muchas cosas que decir, para poder superar muchas de las barreras que tienen los escritores en estos días? Bueno, a mí me da mucho pudor dar un consejo. La verdad, yo puedo decirte qué he hecho yo para superar. Nunca se terminan de superar todas las barreras, pero es verdad que uno empieza a escribir cuando es muy joven y uno tiene siempre una prisa tremenda por publicar, por ver sus palabras en negro sobre blanco. Y el mejor consejo que me dieron a mí y que no seguí fue no tener prisa por publicar. Yo recuerdo a mis maestros que decían: no tengas prisa, tira muchos papeles, emborrona muchos folios, no tengas prisa porque te vas a arrepentir a lo mejor de los primeros poemas que escribas, y cuando pasen los años y los leas te va a dar un poco de pudor, ¿no? Y he de reconocer que sí, que tenían razón, y que nadie escarmienta en cabeza ajena, como dice el refrán. Y yo pues tuve esa prisa enorme por comerme el mundo, como por otro lado creo que tenemos que tener todos los jóvenes. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a la hora de alguien que se dedica a la poesía, ¿no?, es leer muchísimo. Sé sobre todo más lectora que escritora. Empápate de toda la poesía que tenga la oportunidad, porque ahí es donde verdaderamente te vas a formar como poeta. Imitando, no tengas pudor. Yo he imitado muchísimo, he cogido y he intentado hacer un poema como lo hacía Federico García Lorca, un decir, y intentaba copiar miserablemente, además. O sea, es que no tenía ningún pudor en copiarlo. Yo creo que de la única manera que se puede. A Gioconda la ha copiado también muchísimo, que está por ahí, yo lo reconozco, y yo creo que de alguna manera, y elige bien los maestros. Yo creo que también estamos en una época de muchos falsos maestros, y es difícil saber quiénes de verdad nos van a enseñar y nos van a guiar por el mundo de la poesía, y sobre todo pues busca una voz propia, que es lo que la mayoría de los poetas se tiran una vida entera haciendo, y a veces al final alguno lo consigue un poco, ¿no? Esos son algunos consejos que a mí me han dado, y que yo pues de alguna manera creo que han sido buenos consejos. Habla con poetas. Yo he tenido la inmensa fortuna de poder hablar con otros poetas, de poder charlar. Yo no voy a olvidar en la vida, y espero poder hacerlo en junio o julio, cuando visite Nicaragua, echarme un rotocito con Claribel ahí en su casa en Managua y hablar de poesía, de los momentos que más he aprendido, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Sé como una esponja y intenta absorberlo todo, y luego pues escribirá
poemas que tendrán más o menos suerte, pero si estás contenta con ellos y sientes que eres honesta con lo que escribes, yo creo que no es un mal resultado. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Bien, bien. Leyendo tu poesía no es difícil identificar de repente alguna relación con esta generación, ¿no?, que surgió después de los novísimos o más o menos cerca de los novísimos en España, como es la otra sentimentalidad y precisamente en Granada. Entonces, ¿qué tanta influencia ha tenido esta generación poética en tu obra? Pues, a simple vista se puede observar, ¿no?, una gran relación con esta generación. Yo empecé a escribir poesía porque conocí a Luis García Montero. O sea, con eso te digo gran parte de esa influencia. Yo era un chavalito de instituto con 15 o 16 años y Luis vino a mi instituto. A mí no me interesaba no ya la poesía, sino absolutamente nada. Mis 15 años fueron terroríficos. De los 15 a los muchos, ¿no? No me interesaba nada, ni la literatura, ni estudiar, ni absolutamente nada. Pero de repente vino un profesor, o sea, un poeta a mi instituto. Me obligaron a ir a su lectura, porque era una lectura obligatoria y esas cosas, y bueno, yo no estaba atendiendo prácticamente nada, y de repente leyó un poema sobre un póster de Marilyn Monroe que tenía en su dormitorio, que él lo arrancaba. La metáfora del poema era muy sencilla, arrancaba ese poema como una hoja de calendario, como una forma de dar un paso a otro momento de su vida. Yo tenía ese póster de Marilyn Monroe casualmente en mi dormitorio, ese de J. Dean, de Jim Morrison, de todos los mitos de la adolescencia, y de repente del sopor que tenía ahí en la lectura dije, bueno, este tío está hablando de algo, está hablando de mí. De repente me dio la sensación de que aquel poeta estaba hablando de mí. Empecé a prestar atención y fui cuando descubrí que la poesía no era algo ajeno a la vida de las personas, y empecé a leer y tuve, bueno, luego la inmensa fortuna de estudiar en la universidad con Luis, de formarme en muchas de mis lecturas, en muchas de las influencias que él mismo, los poetas que él empezó a decir, pues mira, tienes que leer a Ángel González, te va a encantar, a Jaime Gil de Viedma, y a un montón de poetas que han configurado mi formación académica y también sentimental, con lo cual a mí no me duele en prenda decir que de algún modo soy hijo de esa otra sentimentalidad que luego derivó en lo que se llamó la poesía de la experiencia en España, que bueno, no toda, porque es verdad que también ha habido mucha poesía que se ha sumado a ese carro que al final pues eran esos simplismos de la lista de la compra que decía antes, pero sí es verdad que esa ha sido una poesía de la que me siento absolutamente deudor y que me ha dado salto a otros poetas de otras generaciones, de otros países, que al final todo se resume sencillamente en lo que decía muy al principio, ¿no?, de esta charla. Esa poesía de vocación clara, de vocación comunicativa y de rigor por el lenguaje. La poesía de la experiencia, o gran parte de la poesía de la experiencia, creo que reunía esas condiciones, y yo creo que por eso, de algún modo, pues ha sido la influencia de la que he partido. Y espero pues que siga siendo una de mis lecturas, no para quedarme ahí. O sea, el poeta siempre está en un continuo movimiento y en un continuo progreso, ¿no? Pero yo creo que sin ninguna duda mis raíces literarias están ahí, y ahora que está de moda tirarle piedra a los padres, ¿no?, y matar al padre, que eso es como muy obligatorio, parece, en la poesía. Yo al contrario, ¿sabes? Yo no quiero matar a mis padres, yo estoy orgulloso de mis padres literarios, y siempre que tengo la oportunidad lo digo. Hola. Sí, noté, hasta ahorita estoy leyendo el libro, pero noté que bastantes de los poemas expresan bastante o algo de desencanto hacia la situación de la sociedad actual. Entonces quería preguntar si eso era solo como una forma de desahogarte o si querías provocar cierta reacción en los lectores. Hombre, uno querría escribir un poema y que por culpa de ese poema se asaltara la Bastilla otra vez, ¿no? Eso es lo que uno querría. Pero ya lo decía antes, eso es un poco menos que imposible. Los poemas hablan de desencanto, es verdad que son una muestra de ese desencanto, de esa imposibilidad, de esa
formas de decir, no puedo más que con la literatura expresar esta situación que me angustia. Yo me despierto todas las mañanas y hice firme propósito de no volver a leer la prensa, pero al final, bueno, soy periodista, es que no tengo más remedio que hacerlo, ¿no? Pero el desencanto da un paso más allá a... No sabría que ni siquiera qué palabra emplear, pero os aseguro, y que os voy a explicar en Nicaragua, que esa es la tristeza también, ¿no? Eso está en los poemas. Ya te digo, si yo fuera capaz de escribir un poema, aunque fuera un soneto, y que ese poema sirviera para que mañana por la mañana, en lugar de ir a la lista, a las colas del paro los españoles, fuéramos a la puerta del Parlamento y no nos moviéramos de allí hasta que algo cambiara, te aseguro que pasaría toda la noche escribiéndolo. Sé que eso no va a pasar, entonces de algún modo pues sí quiero dejar a través de los poemas esa constancia, no como el notario, pero sí de algún modo ese reflejo del momento en el que estamos viviendo, y yo creo que es una sensación que no es única que pueda estar sintiendo yo, sino que de algún modo pues yo la reflejo en un poema. Hay otras personas pues que a lo mejor lo reflejan de otra manera, ¿no? Y bueno, de algún modo la poesía también me sirve un poco de refugio. No me gusta mucho usar esa palabra porque parece que es que uno le da la espalda a la realidad a través de la poesía y nada más lejos de la realidad, pero a veces me reconforta, ¿no? Escribir un poema y desahogar de algún modo esos sentimientos y que no soy capaz de reflejar de otra manera. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a Daniel, agradecerle la desvelada. Vemos que es una ave nocturna. Está muy fresco. Sí. Pero ya es hora de decirte buenos días y dejarte descansar. Agradecer a Yoconda Belli, a Enrique Delgadillo, a Leteo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Invitarlos a tomar una copa de vino, a brindar por el autor, por las dos ponentes, los dos integrantes del conversatorio que tuvimos aquí, y a degustar algunos bocadillos que nos ofrecerá la empresa mexicana Herdes. Así que muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días.